Candidato a diputado provincial por el partido Felicidad, y en esta oportunidad estamos hablando de Agustín Gómez Augier. Muy buenas tardes, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, Fernando, un placer estar en tu programa. Bueno, 31º. ¿Ah? 31º candidato. 31º precandidato que se sienta y que por supuesto vamos a tratar de saber primero por qué Gómez Augier quiere ser candidato, ¿no? Sí, es una pregunta típica, ¿no? Porque pasar de una función, de un rol a otro... Yo no lo apunto por ese lado, ¿no? ¿No? ¿Por dónde? Porque en realidad ser periodista y ser candidato a mí no me parece malo, bueno, bajo ningún punto de vista. Entonces de hecho, vamos a ver, personal. Si no, claro, Bien. El ingeniero es, Está bien. ¿desde qué punto de vista va a hablar el ingeniero como candidato? Aparte ya se habló mucho sobre el tema, ¿no? Sí, no, pero no solo eso, sino que ¿por qué nos prohibirían a los periodistas ser candidatos? Eso digo, también soy ciudadano, antes que, a ver, para la Constitución no le importa si soy periodista, veterinario o vendo papas. Claro, eso es como una convención en en Centroamérica cuando se reunieron, digamos, todos los sectores de las comunicaciones. Había un salteño que participó, que de hecho fue profesor en la Católica y todo, que decía, no se puede decir ni hacer, no, o sea, no se puede decir, ni escribir, ni mostrar aquello que no lo podemos ni decir ni mostrar como ciudadanos primero. Claro, o sea, en definitiva, un ciudadano candidato, precandidato. Sí. ¿Pero por qué? Porque me parece una buena oportunidad ahora que el electorado en general está decepcionado de lo que es comúnmente conocido como la clase política, y se abrió un poco el panorama para que puedan ingresar a distintas estructuras partidarias, gente de diferentes sectores. Es lo que pasó por lo menos en el partido en el cual estoy contenido, que es Felicidad, en donde está integrado por gente que viene de distintos lugares, distintas ideologías, y viene también de distintos partidos políticos y muchos independientes. Yo jamás estuve afiliado a un partido político, un poco como el relator de fútbol. El periodista tiene que tratar de mantenerse siempre lo más equilibrado, dentro de lo que se puede, obviamente, porque uno también tiene su ideología, su formación, su experiencia y su opinión, ¿no? Pero en mi caso no me sentía tampoco cómodo en ninguna estructura política de las tradicionales, y bueno, se abrió un espacio nuevo en el cual creo, y gente que me propuso esta precandidatura cree que puedo ser útil. Desde el periodismo nosotros cumplimos una función importante, que es el nexo con la gente, con las instituciones, con los políticos, pero no podés ejecutar nada, es decir, podés acercar las partes, podés gestionar un poco, pero no brindás soluciones. Entonces muchas veces te quedás a medio camino en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero si ejerces un periodismo de apriete, por ejemplo, como más de uno, eso es otra cosa, en un medio de poder, porque seamos honestos, los medios de comunicación dejaron de ser el cuarto poder. A mi entender, algunos son el poder de cuarta también. También saben, bueno, eso no me cabe la menor duda, y tenemos varios casos para decirlo. Pero los medios de comunicación han pasado a estar dentro de un paralelismo en el primer poder. Sí, y eso está mal. O sea, el poder político se alimenta del poder, digamos, de los medios, y los medios se alimentan, y no puede vivir uno sin el otro y el otro sin el uno. Tal cual. Algo que es peligrosísimo. Entonces, cuando empezamos a ver esto de periodistas o representantes o referentes de medios de comunicación, empresarios de medios de la comunicación, como Adrián Valenzuela y como muchos otros, decís, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Sí, yo considero que en el caso del rol del periodismo actual es cierto, ¿no? Pero esto no se debe necesariamente al medio de comunicación avasallando otros poderes, sino que hay evidentemente un deterioro institucional en nuestro país, y partidario además. Los partidos se han licuado después del kirchnerismo a través de la transversalidad, no quedó absolutamente y ahora nada, lo pasaron a llamar espacios políticos. Son espacios, sí. Sellos de goma en algunos casos, También hay sellos de goma, y van saltando los mismos referentes políticos de un lugar a otro, de un espacio a otro, y hasta la vereda del frente, ¿no? Entonces no hay ya una contención ideológica, política, partidaria. Hay que transformar, Agustín, porque vos decís, bueno, como medio de comunicación no se puede hacer lo que sí se puede hacer como diputado, por ejemplo, en este caso, pero ¿qué es lo que hay que transformar? ¿Qué es lo que hay que cambiar en Salta? Hay muchas cosas. Pero no entremos en generalidades, porque todo lo que se han sentado me viene, no, porque hay que cambiar la historia, la cultura, para que la gente viva mejor. No, vamos y nos concentremos en algo que sea
así. Yo creo que lo primero que hay que cambiar es el ejemplo que se da desde las instituciones. O sea, lo primero es en reforzar nuestras instituciones y a partir de ahí posibilitar, como te decía, el ingreso de gente con otra mirada acerca de cómo hacer política, ¿no? Ya no más la tranza política, la rosca, a lo que lamentablemente todos estamos acostumbrados y por eso después los englobamos y los ponemos a... Todos los políticos son corruptos, todos son ladrones, son una porquería, y en gran parte es cierto, pero también hay un pequeño porcentaje de políticos que realmente lo sienten, ¿no? A su función de servir, que en definitiva es esto, ¿no? Entonces me parece que lo primero que hay que cambiar, Fer, es la concepción de la política, ¿no? Limpiarla un poco, lavarla. Para eso hay que demostrar que es posible. Hay que demostrar, y por eso nos estamos involucrando muchos ciudadanos que y no una somos... vez adentro... Y hacer las cosas bien. Es la única forma, si no, ¿cuál es la alternativa? Si no, no cambias las instituciones, desde las mismas instituciones que asegura la Constitución, las leyes... Pero en diputados, en el ámbito legislativo, a menos que seas el 50+1, no podés tener una... Vos decís una golondrina no hace verano, pero podés... Lleva mucho tiempo. Es cierto, pero hay que empezar. Hay que empezar. Yo no digo que con esta elección se van a ir todos los viejos políticos, aquellos que están hace 25, 30 uno nunca años. Sabe. Esperemos que pase del 13 de agosto. Pero también hay que comenzar la renovación, ¿no? Ciudadanos jóvenes, no desestimo la importancia que puede tener la experiencia de un legislador con muchos años, que puede haber aportado leyes y haber trabajado concienzudamente en la legislación de nuestra provincia. Pero también es cierto que hay que dejar espacio a nuevas miradas de gente que viene con otras intenciones, con otras ideas y con ganas en serio de cambiar las cosas. Bueno, pero bajo ese criterio, un Palito Ortega entró, un Reutio entró y, por ejemplo, tuvimos un David Leiva que entró. Digo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar esto de nuevas miradas, nuevas formas, gente que vino. Bueno, Olmedo entró con esa concepción, no nos olvidemos. Bueno, Olmedo viene... Y hoy lo padecemos, hace muchos años en la legislatura primero, ¿no? Fue justicialista, después formó su propio partido, pero hay que abrir el juego, Fernando, no podemos dejar a la casta política que siga manejando nuestra vida. ¿Qué es lo que más te aqueja que vos decís en esto hay que concentrarnos y que los diputados hoy no lo están haciendo? Hay muchos temas. Me parece que lo principal es, una vez dentro de la legislatura provincial, tratar de reformar lo que son los mandatos, por ejemplo. Hay que adecuarlos a los nuevos tiempos. En el caso de los concejales no pueden estar solamente 2 años y no podés tener 3 elecciones para un gobernador que te llevan 12 años. Me parece que hay que acotarlo, elección y reelección y después a otra cosa, ¿viste? Esperar a volver a hacer la fila, ¿no? Totalmente, sí. Creo que son cambios institucionales que a lo mejor a la gente por ahí le suena muy técnico, muy propio del ámbito político, pero que influye mucho en la vida del ciudadano, en definitiva. ¿Sos de lo que crees que en realidad la mayoría de las decisiones, reformar la Constitución, ¿no? Es algo que se está planteando, ley de municipalidades, las leyes orgánicas, por ejemplo, que ahora van a elegir en la Merced constituyente, o sea, convencionalistas, ¿para qué? Para que puedan modificar y construir su ley orgánica, ¿no? Su carta orgánica municipal. Pero cuando uno se pone a pensar, dice, todas las decisiones fuertes que van a impactar en una provincia y en la de Salta dependen de Juan Manuel Urtubey, del gobernador. Bueno, pero va a dejar de serlo también. No tiene otra oportunidad y no vemos un sucesor claro de Juan Manuel Urtubey tampoco. Entonces es un momento, como te decía al principio, histórico para que la gente también se involucre, participe y vaya ocupando lugares desde distintos sectores. Que hay fiascos, los hay, obviamente, sobre todo en el montón, ¿no? Si estamos diciendo, anímense a participar también, pero no necesariamente con una candidatura a concejal o a diputado. Comenzar a trabajar políticamente desde el barrio, desde el lugar de uno, y para eso también tenés que trabajar en el sentido de pertenencia, de responsabilidad, ¿no? Cuando vos ves que los vecinos se involucran en el cuidado de un espacio público, ya sea una plaza, un playón deportivo, comienzan a tener más identidad sobre su barrio y esto impacta obviamente en muchísimas otras cosas, porque a partir de allí sienten que tienen, los empoderas de alguna manera y le das la posibilidad de que puedan generar nuevas cosas. Entonces, nosotros vemos desde Felicidad esta manera de hacer política, ¿no? Conjuntamente con los vecinos, darles el empujón para que sean ellos los que se animen a transformar su propia realidad
y a formar su propia realidad y su propio futuro, ¿no? Estamos convencidos, por eso por ahí nos preguntan, ¿y las propuestas de ustedes? Nuestras propuestas son quizás macro, ¿no? Y algunas que han salido de esto, y esperamos que nos sigan nutriendo, que han salido de este ida y vuelta con el vecino para saber qué necesitan, y cuáles son las soluciones que ellos creen viables, creen posibles, ¿no? Y bueno, si llegamos al Consejo Deliberante y a la legislatura provincial, gestionar esas iniciativas, no que el vecino se quede solamente en el pedido y después verá si el legislador puede o no llevar adelante un proyecto. No, bueno, tenemos un sistema que realmente preocupa, que es el de, en vez de considerar que es un sistema totalmente representativo, como lo dicta la democracia, es un poder delegativo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y lo que es peor es que el legislador siente que la banca es propia, ¿no? Sí, totalmente. Es propia. Totalmente. Y allí se quedan años. Entonces, bueno, si cambiamos esta forma de ver la política, en donde el ciudadano realmente sepa que le está prestando la banca a su concejal, a su diputado, a su senador, puede reclamar de otra manera. Hay que comenzar a trabajar desde eso, Fernando. Porque hay una función que es importantísima dentro del seno de la Cámara de Diputados y de senadores, y el Consejo Deliberante, por supuesto, tiene que ver con la función de contralor, ¿no? De observar y de controlar y de reclamar, de exigir e imponerle al Ejecutivo que las cosas se hagan como se deben hacer. Es algo que, por ejemplo, no lo estábamos viendo. De ingresar, vos lo ves que la gestión de Juan Manuel Urtubey del gobierno que hoy tiene, y del que ya viene teniendo hace 9, 10 años, uno se pone a pensar y decir, vos ¿cómo lo ves? ¿Lo ves de manera transparente? ¿Lo ves que hay cosas que fallan? ¿Hay cosas que si de ingresar hay que hacer pedido de informe urgente? Por supuesto. A ver, el tema del control para un gobernador no tiene que ser un lobo, no tiene que ser un cuco. Tiene que ser un auxilio para aquel que gestiona recursos públicos. Si yo fuese gobernador, me gustaría que me controlen. Esto lo hablamos una vez, ¿te acordás? Cuando yo estuve un paso de un año en prensa municipal. Nosotros incluimos todo el sistema de pautas online para que el Tribunal de Cuentas pudiera ver lo que estábamos haciendo in situ, ahí en el momento, qué órdenes se impartían, de qué monto, a dónde iban, porque me parecía que era una forma también de no solo transparentar la gestión, sino de darme tranquilidad a mí como administrador de un pequeño recurso que contaba la municipalidad, que no sé de cuánto será ahora, pero es importante también por la cantidad de medios, ¿no? Y porque muchos colegas viven de eso. Entonces, yo si fuese gobernador me gustaría que me controle la Auditoría General de la provincia, que no controla absolutamente nada, tampoco la sindicatura, y mucho menos la legislatura provincial o los consejos deliberantes en el caso de los municipios, ¿no? Y los tribunales de cuentas. ¿Por qué crees que no lo hacen? En algunos casos me parece que por miedo, quizás, ¿no? Por las dudas, no vaya a ser que le moleste, entonces no nos metemos, no investigamos. Claro, al gobernador o al intendente, o a quien tengan que controlar. Creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? No es malo el control, al contrario. Te digo, si yo fuese gobernador me gustaría estar súper controlado, porque estás administrando los recursos de todos los salteños, ¿no? O de todos los ciudadanos de la ciudad, si sos intendente. Entonces, si realmente sos un político con buenas intenciones, no podés estar en contra del control. Y si se lo das a la oposición, siempre y cuando la oposición haga un control responsable también y no lo utilice para chicanearte, es más saludable aún. Así que sí, por supuesto, si llego a la Cámara de Diputados haré lo que mi conciencia me diga que tengo que hacer, ¿no? Por eso te digo, entro a la política desde un punto de vista independiente, sin ese verticalismo que tienen quizás muchos partidos políticos y esas líneas, y nadie más que mi conciencia y lo que yo me comprometo con el ciudadano me va a decir lo que tengo que hacer. Yo estoy viendo en muchas de las listas, en las diferentes listas, en los diferentes frentes, que hay muchos que se están tragando sapos, ¿no? Y algunos decían rococo y se están tragando un montón en relación a quienes están dentro del frente. Porque, por ejemplo, vos lo tenés a un Godoy que tuvo que optar entre un Valenzuela o un Biela. Y encima se clavó con Biela, ¿entendés? Que es una cosa que yo veo los afiches. Pero está aprendiendo primeros auxilios, claro, Godoy, vos la ves, ¿no? Por ejemplo, a Frida Fonseca al lado de Durán Cornejo, cosa que jamás nadie hubiese pensado que veríamos ese afiche. Claro. Pero, digo, en este caso, el Partido de Felicidad ha constituido sus candidaturas para diputados y concejales. No han apuntado a senadores y han optado por elegir. Y en este caso, ustedes eligieron a Adrián Valenzuela. Claro, adherimos a la candidatura de Adrián Valenzuela, que ya se venía hablando de y la de diputados nacionales.
No, todavía no hemos hecho explícito nuestro apoyo a ninguno. Se dirimirá a partir del 13 de agosto y el candidato que... No, bueno, ya a partir del 13, si arman una sola lista, pues vos tenés son ustedes dos contrincantes. Sí, en diputados. Y en concejales tienen 3. Son 3. Va a quedar una sola lista. Va a quedar Evidentemente una sola. Van a apoyar a los 3 que queden, pero ahora claro. No están con ninguno. No, con ninguno. En diputado nacional. Pero en senador provincial, ¿por qué Adrián? Porque me parece que tiene esto que te decía, a algunos le puede gustar o no a Adrián, lo cierto es que es una persona que llega muy bien a los barrios y que entiende desde hace mucho tiempo la problemática barrial. Bernardo Viala ya estuvo en el Congreso de la Nación y creemos que no ha hecho demasiado tampoco, ¿no? Entonces, esto de renovar la política con sangre nueva, quizás te podás equivocar y bueno, sí. Para eso está el voto, después lo podés corregir también, ¿no? Pero nos parecía la mejor alternativa entre los dos principales candidatos a senador del Frente, porque es alguien que conoce en serio la ciudad y que tiene ganas de trabajar, ¿no? Que además, como te digo, tiene mucha inserción en los barrios, lo quieren mucho. Y en el caso de Viera, bueno, ya tuvo su oportunidad y creo yo, y es una apreciación personal, no partidaria, no le aportó demasiado a la provincia mientras estuvo en el Congreso. En este caso, ¿vas a continuar de quedar segundo? ¿Vas a continuar? ¿Vas a seguir haciendo campaña? Sí. ¿Convencido de que de esos 9 lugares que hay, uno puede llegar a ser tuyo? Sí, yo creo que sí. Creo que Felicidad tiene buenas chances. Te hablaba recién sí. Antes de comenzar que creemos, de acuerdo a nuestras expectativas, por lo que hemos generado en la gente, que podemos tener éxito en ingresar un diputado y 2 concejales, pero si hacemos una elección aún mejor, y para eso falta todavía mucho tiempo, si es que hacemos piso, obviamente, en octubre quizás podamos meter 2 diputados y 3 o 4 concejales. Lo decidirá, por supuesto, la gente. Estas son las especulaciones que uno hace previamente, ¿no? Sí. Esto sería lo ideal, pero sabemos que nosotros tenemos una dificultad mucho mayor que otras estructuras. Más allá de lo presupuestario, tenemos que instalar nuestras propuestas, nuestros candidatos y nuestro partido, que es nuevo. Y esto, en muchos de los casos, no pasa, ¿no? El Partido Justicialista ya tiene su trayectoria, el radicalismo también, los renovadores tienen sus afiliados, su historia sí. En la provincia, y nosotros hacemos un debut, como contaba yo, 4 o 5 días antes de cerrar los plazos que nos dio la justicia el aval para podernos presentar como partido político. Entonces es muy poquito el tiempo que hemos tenido. Entraron, así como quien dice, en el último segundo. En el último segundo, sí, pero sí, se viene trabajando hace 1 año y medio. Y no se quería armar un sello partidario o pedir prestado a afiliados. En el caso de tu candidatura no estás devolviendo favores a nadie. No. ¿Viste? Porque se decía, la mayoría de los que pueden llegar a estar incluidos en un partido en el que lo asocian con Miguel Issa, sí. Asociaban tu función en la MUNI y decir, bueno, me tocó devolver favor, Adrián Valenzuela lo mismo, vaya a saber uno. No sé en el caso particular de otros candidatos, pero en el caso mío no. Me habló Mauro Sabadini, el presidente del partido, en diciembre del año pasado. Primero le dije que no, después me insistieron en marzo, comencé a empaparme más de qué se trataba el partido. Al principio me pasó lo que seguramente a todos, me llamó la atención el nombre, dije, ¿por qué Felicidad? ¿No? Bueno, fuimos entendiendo y viendo el trabajo de muchísima gente que lo hace realmente desde la militancia y desde la vocación, ¿no? Nosotros tenemos 60 chicos, por ejemplo, que están trabajando con nosotros absolutamente ad honorem y a destajo por los barrios de la ciudad, tirando los pocos panfletos que pudimos imprimir, charlando con los vecinos, contándoles de qué se trata Felicidad, quiénes son los candidatos, pero no, devolución de favores para nada, al contrario. Hay algo que siempre se te ha caracterizado de estar marcando una posición, y de hecho la hemos compartido con el tema de educación religiosa. Por ejemplo, en la provincia hay una modificación de una ley que es nacional en la provincia, que lo que hace es permitir que el chico opte por entrar o no a la instancia de este adoctrinamiento religioso católico que le dan hoy en una escuela pública. De entrar, jugaríamos y buscaríamos que se trabaje sobre ese tema y realmente se discuta el tema de educación religiosa, más allá de que hoy existe en la Corte Suprema de Justicia todo un recurso presentado por padres y madres salteñas, y estamos todavía a la espera de ver qué es lo que sucede. Pero ¿lo buscaríamos? Hay que debatirlo, evidentemente hay que debatirlo. Yo tengo una postura personal sobre el tema, muy personal, no representa la del partido, porque habrán otros que tienen otra forma. No, si tenés varios ahí que no están probablemente, y cada uno es dueño de pensar como quiera, ¿no? Ahora, cuando entramos al ámbito público, y yo lo digo desde mi posición como expresidente de un instituto, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, estuve de la Realidad Salteña, estuve 5 años al frente de este instituto, aquí en Salta, en donde nosotros pregonamos el laicismo
catolicismo, es decir, la separación de las cosas del Estado y de la Iglesia, ¿no? Para que no es en contra de la Iglesia católica ni de ninguna religión en particular, sino a favor de todas, porque creemos que en lugares públicos como es una escuela, los chicos tienen que estar nivelados, ¿no? Tienen que estar todos iguales y no diferenciar si sos católico, si sos judío o si sos mormón, ¿no? Claro. No importa eso porque la escuela tiene que cumplir un rol mucho más científico. Y además, si tenemos en cuenta que en Salta es muy fuerte la religiosidad del salteño, y en el país encontrás una iglesia en cada barrio, me parece bien, en todo caso, que se pueda reforzar el trabajo parroquial que se hace en cada barrio, y si los padres quieren que los chicos sean educados en el catolicismo, que los manden en horarios de la tarde o de la mañana, depende del horario que vayan a la escuela, fuera del horario de la escuela, a las parroquias. Los curas y la iglesia van a estar felices de ver sus parroquias nuevamente llenas de chicos y de fieles que están participando más activamente. Es verdad eso de las iglesias, dejaron de tener ese vínculo y ese atractivo para que se acerque. Y está bien, cada uno es dueño de creer en lo que quiera. Lo que sí me parece que no te pueden imponer educación religiosa. Yo a mis hijos, que están en edad escolar, mi chiquito todavía no, tiene 3 años, los mandé a escuela pública. Y los mandé a escuela pública porque quería que tuvieran una enseñanza más científica, sin la influencia de lo religioso, y que el día de mañana, cuando tengan edad suficiente, decidan en qué creer y cómo. No me voy a meter ni siquiera yo como papá en su práctica espiritual, porque es algo muy personal, es muy propio, y uno va formando, incluso vos le preguntás a los católicos, va formando su propia idea de lo religioso, y dice, no, las virgencitas no me gustan, los santitos tampoco, pero Jesucito sí, ¿no? Entonces vas armando. Soy católico, pero no voy todos los domingos a misa. También no me gusta el cura de ahí, por eso no voy, digamos. Pasando a otro tema que tampoco me parece para dejarlo pasar, es el tema de lo que hoy preocupa, que tiene que ver con violencia de género. Y se ha aprobado en la Cámara de Diputados esto de la ley de emergencia en violencia de género, y uno cuando escucha eso dice, bueno, es una ley que va a obligar al Estado a disponer de recursos que todavía no sabemos cómo los dispusieron. Sabemos que sí se han creado fiscalías, que se han creado el observatorio, por ejemplo, que viene haciendo su laburo, pero cuando uno dice realmente, ¿qué hacemos con este tema? Claro, yo le cuestionaba eso también a muchas representantes de sectores que defienden, ¿no?, el tema de la mujer y su situación actual. Como decía, se viene invirtiendo, se viene declarando la emergencia de género, destinando recursos, creando figuras, organismos, y siguen muriendo mujeres, siguen golpeando mujeres. Está fallando evidentemente en algún lado. No sé si es una cuestión presupuestaria netamente, una cuestión cultural, si es una cuestión de que por ahí puede ser hasta ineficiencia de quienes tienen que tomar decisiones, pero evidentemente es un tema muy preocupante, porque se han destinado recursos del Estado y no dieron resultados hasta el momento, sino que parece ir agravándose aún más la cuestión. Pero al margen del tema de la violencia estrictamente de género, de la violencia hacia la mujer, también me preocupa la violencia hacia los niños, porque una mujer, mal que mal, tiene una voz que puede pedir auxilio, puede darse cuenta de lo que le está pasando, más allá de que por ahí, por su situación personal o económica, le cueste desprenderse del golpeador, del maltratador. El caso del chico tiende a naturalizar lo que le está pasando, cuando es abusado, cuando es violado, cuando es golpeado. Y después lo que aún es más grave es que lo termina aprendiendo y lo repite de grande. Entonces me parece que esta iniciativa que tiene Lucrecia Miller de la Red Papis, con quien estuve charlando, Defensor del Niño, ponele el nombre que quieras. Hay una ley nacional del 2005, la provincia adhirió creo que en el año 2011, pero no hay una figura que esté totalmente separada de lo que es el Estado y que vele por los derechos del niño, de aquel que no tiene voz y que cree que lo que le está pasando es natural, que merece el golpe, que la violación del padrastro, del tío, del primo es normal, y después lo termina aprendiendo y lo termina repitiendo. Me parece fundamental trabajar también en eso, y es una de las propuestas que tenemos. Buenísimo, pero en realidad eso del defensor del niño, cuando escuché la postura y la decisión de que realmente se dedique a alguien que esté por fuera del Estado, me hizo ruido pensando en las dificultades que se encuentran para hacerlo por parte del propio gobierno, que si vos pones a alguien que va a defender, imagínate, los hogares.
Claro, tenemos, es que hay que apuntar a tenemos también, escenarios seguro. terroríficos. Sí, sí. Los niños que hoy están en esos hogares sustitutos, en los que están en los hogares transitorios. Vimos lo que pasó con Tiago, ¿no? Bueno, en ese estaba con una familia, pero los que hoy, por ejemplo, están conviviendo en Castañari, en los que están detenidos, y aquel que tuvo la mala suerte de que la vida lo lleve a no tener padre, madre o que se hayan matado y que está ahí, porque no lo eligió él, como el que mató o el que robó, conviven juntos y son maltratados y hay un escenario terrorífico. Castigaría al Estado y hay sectores privados, escuelas, colegios, que realmente están haciendo las cosas mal. Hoy caería más de uno. Bueno, pero nadie puede decirte que por una cuestión de interés político nos desentendamos de lo que le pasa a los chicos. Me parece ya, a ver, la corrupción es una cosa, que te quedes con envuelto en una obra pública es una cosa, ahora que te metas ya con los chicos, me parece ya el piso, lo peor del ser humano, sea político, sea director de una escuela, nadie puede estar en contra de esto. Sí. Nadie puede estar en contra de esto. Y si es una figura proba, una persona que puede salir del consenso de distintas instituciones, con la participación ciudadana, que busquemos el mecanismo de elegirlo, que sea el mejor, o elegirla, que sea el mejor postulante, la mejor postulante, nadie puede estar en contra. Está en contra porque algo tenés que esconder. Me parece fundamental este tema, como el tema de violencia que planteas vos, que no lo podés separar porque en definitiva es violencia. Y nuestro país, nuestra provincia, por estos años está marcando muchos números. Está muy violento y hay que bajar urgentemente esta espuma, ¿no? Agustín, un placer. Muchísimas gracias. Mismo, Fer. Gracias por la invitación. Ahí lo escuchábamos a Agustín Gómez Augier, precandidato a diputado provincial por el partido Felicidad dentro del Frente Unidad Renovación para este 13 de agosto.